¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Economía. Argentina registró en 2022 el mayor nivel de inversión extranjera directa desde 2012. El índice del año pasado creció un 123,2% respecto del 2021 y llegó a un total de 15.408 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De acuerdo al relevamiento de la CEPAL, este fuerte crecimiento registrado en el país se enmarca en un nivel récord de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, con un flujo que aumentó en el mismo periodo un 55%. Además, el informe indica que al analizar tanto las fusiones y adquisiciones registradas en Argentina en 2022 como los proyectos de inversión, queda claro el interés que el sector de extracción y exploración de litio despierta en los inversionistas extranjeros. Internacional. Afirman que el verano europeo 2022 fue el más caluroso de la historia. Científicos europeos aseguraron que más de 61.000 personas fallecieron en ese continente durante el verano pasado y estiman que, de no llevar a cabo medidas al respecto, se espera que en 2040 las muertes ocasionadas por las olas de calor en Europa superen las 90.000. Así lo indicó un estudio publicado en la revista especializada Nature Medicine y realizado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona. Fútbol. Talleres de Córdoba recibe a Unión de Santa Fe por la Liga Profesional. El encuentro en el Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes comenzará a las 21:30, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y será televisado por TNT Sports. Talleres de Córdoba buscará la victoria ante el Tatengue que le permita afianzarse en el segundo puesto de la tabla y descontarle a River, que lo aventaja en 10 unidades faltando 3 fechas por disputar. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, www.radiocaput.com. Si quieren enviarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 3378 1859 o bien al WhatsApp de la radio 15 6516 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Aquí nomás, ya comenzamos el programa de hoy.
Buenas tardes amigos, estamos aquí en Radio Caput. Hoy tenemos un programa especial. Seguramente ustedes saben que la semana pasada, el domingo 3 de julio, falleció el querido Alfredo Moffat. Entonces queríamos hacer un programa de homenaje a él. Y lo primero que vamos a escuchar es un texto escrito por él justamente, se llama Vida de Moffat. Y allí en unas cuantas páginas él hace como un relato, una síntesis de su vida, de su trayectoria desde el momento que nació. Y luego él va comentando por qué etapas atravesó, por qué circunstancias vivió, cómo se fue desenvolviendo su vocación. En algún momento él hace referencia a la edad que tenía en ese momento, 73 años. Bueno, ese texto fue escrito en el año 2007, hace ya unos cuantos años. Alfredo murió a los 89 años. Ustedes saben que nosotros lo queremos mucho, lo quisimos mucho, lo recordaremos siempre por esa obra increíble de amor y de humanidad, justamente con los más marginales, no los más marginales, los más marginados, los pobres, los locos, la gente de la calle, los indigentes. Así que, bueno, aquí está Alfredo Moffat, escrito por él mismo, y lo compartimos con ustedes. Vida de Moffat, intento de autoanálisis. ¿De dónde digo lo que digo? Nací en el Hospital Rivadavia el 12 de enero de 1934. Fui criado hasta los 4 años por mi familia materna alemana. Eran inmigrantes que llegaron a Comodoro Rivadavia a fines de la Primera Guerra Mundial y comenzaron a luchar desde abajo. De mi madre recibí el mandato de vencer las dificultades. Ella venía de la guerra y llegó a la Argentina a los 12 años, y de mi familia paterna heredé la elegante distancia inglesa que me sirve para preservarme en la terapia con situaciones límites. A los 4 años cambia mi vida familiar drásticamente porque mi padre se pelea con mi abuela. Los dos eran muy autoritarios y se lleva a mi madre y a mí. Mi madre ya había comenzado a padecer una enfermedad grave, una artritis reumatoide, que progresivamente la iba dejando inválida en una silla de ruedas. Los 4 años siguientes me marcaron para siempre. Internan a mi madre en un hospital por el avance de la artritis y mi padre, que era maestro mayor de obras en Vialidad Nacional, debe irse lejos a trabajar. De modo que comenzó una etapa de exiliado, de paria infantil, pues a la familia alemana no podía volver por la pelea con mi padre y la familia inglesa de mi madre no me podía tener. Eran ingleses elegantes y distantes. Yo era hijo único, venía de ser el rey del hogar en la familia alemana y pasé a ser el hijo de la señora enferma. Estuve viviendo con mis familias muy distintas. De pronto iba a parar a la casa de una tía inglesa rica y en otro momento a la casa de la familia de un peón de la vía. En aquel tiempo se creía que los chicos eran de palo, que estando bien alimentados y bien vestidos ya todo estaba bien. Pero los chicos desarrollan un nivel de dependencia emotivo muy grande. La historia era que siempre caía en un lugar distinto, en una familia que no conocía, con hermanitos que se entendían entre ellos, y yo caí ahí como un paracaidista. Psicológicamente, ese nene tenía 2 posibilidades. Una era volverse una tortuga, meterse para adentro con un gran caparazón y aislarse, o sea, elegir el autismo. Y la otra era transformarse en un antropólogo precoz, tratando de detectar cómo eran las reglas vinculares en cada familia, cómo integrarse, cómo agradar. Yo elegí esta última, que era estar atento a la gente, a las señales de afecto y de rechazo, y también armar juegos con los otros nenes para que me integraran y así no quedar solo. En una crisis muy aguda que tuve después, en mi primera separación de pareja, me di cuenta que la separación con mi mamá había sido muy traumática, porque la separación de mi primera mujer fue la catástrofe psicológica para mí, desproporcionada en relación al tiempo que habíamos vivido juntos. Cuando ella se fue bruscamente en el término de una semana, yo me volví a sentir como un nene abandonado. Y entonces me di cuenta que esa situación había reactivado el grave traumatismo infantil.
Eso marcó prácticamente toda mi vida, ya que desde entonces siempre estuve organizando juegos terapéuticos en hospicios, en comunidades terapéuticas y organizando a la gente, especialmente a la gente que está angustiada. Todo esto también como un modo de ser aceptado, porque en el fondo creo que quedó algo de una íntima soledad. Podría decir que soy en realidad una tortuga rehabilitada. Esos años fueron bastante difíciles para mí. Ese cambio abrupto de estar sin papá y sin mamá a los 4 años me hizo vivenciar el desamparo profundo. En este exilio infantil pasé por 12 lugares distintos en solo 3 años. Esto me permitió también conocer todas las clases sociales. De pronto estaba en casa de mi tía Cecilia, que había venido de Europa, y luego estaba con María, la esposa de un peón de la vía, una mujer italiana muy buena y totalmente pobre, de una pobreza absoluta. En su casa no había baño, había que ir al fondo, donde el abuelo cosechaba las papas y el repollo que comíamos. Esto me dio la sensibilidad para comprender estructuras familiares muy pobres. Ahora puedo estar cómodo en una villa y en Barrio Norte, en las Achiras y en la Sociedad Central de Arquitectos. En mi cortísima profesión de arquitecto, que duró poco más de un año, llegué a estar en lugares muy elegantes. Como era de familia inglesa y además profesor adjunto de Historia del Arte en la Facultad de Arquitectura, me relacionaba con gente muy sofisticada y también estaba cómodo, como así también en la clase media a la que pertenezco. El exilio terminó a mis 7 años en Pergamino. Ahí me volví a reunir con mis padres. Mi madre era muy simbiótica conmigo, muy afectuosa, muy acariciadora. Me dio una intimidad con el mundo subjetivo femenino muy importante. Esos años, desde los 8 a los 14, fueron años muy felices. Ahí tuve la experiencia de organizar una barra, las primeras experiencias comunitarias. En el garage de mi casa hice un club de lectura para los chicos del barrio. Ahí estaban apiladitos el Villiquen, los Patoruzú, los Ricotipo, la revista Caras y Caretas. Incluso recuerdo que hacíamos elecciones, por supuesto con lista única, donde yo era presidente. Pero siempre seguía yo con esa falta fundamental de ser el semihuérfano, el hijo de la señora enferma. No olvido que cuando presentaban a todos los nenes de la casa, yo era el último. Y ese rubiecito pecoso, ¿quién es? Es el hijo de la señora enferma. Desde ahí es que me puedo identificar con los marginados. De Pergamino volvimos a Capital. A mamá se le estabilizó la artritis y como buena industriosa alemana que era, inventó a partir de unos palos, rueditas y sogas la posibilidad de seguir atendiendo la casa. Hacía la comida aún estando con muy poca movilidad en una silla de ruedas. Ella me enseñó que todo se puede superar, que hay que pelearle a la adversidad y no entregarse. La relación con mi madre hasta que murió fue muy intensa. He sido muy querido por ella y eso me dio una seguridad existencial y ontológica que me permitió explorar la locura. Después vivimos en Temperley. Éramos los Moffat de Temperley, cerca de mi primo Tommy, y después fuimos a Florida con los parientes alemanes. Ahí se reparó la relación con mi abuela, la Oma. Así me fui haciendo grande, andaba en bicicleta, tenía un perro y estaba mucho en la calle. Después de los 17 entré en un periodo de mucha introspección, adolescente. Empecé a leer libros en forma intensiva, Dostoyevsky, Rousseau, André Gide, los rusos, los alemanes y los franceses, todos los artistas románticos y realistas hasta Kafka, de quien terminé haciéndome amigo íntimo al leer y releer sus escritos e identificarme con sus bichos metamórficos y sus escenas fantasmales. Además, la relación con mi papá era similar a la de Kafka con su padre. El mío era autoritario y sometedor. Él decidió que yo debía estudiar arquitectura. En segundo año quise cambiarme a medicina porque era lo que más me interesaba, pero mi papá era demasiado convincente y terminé recibiéndome de arquitecto por él, pues él había querido estudiar arquitectura, pero tuvo que dejar en segundo año. Pienso que él creía que yo era él. En ese tiempo dibujaba y pintaba mucho. Creí que iba a ser pintor o escritor, que iba a ser artista. ¿Y cómo siguió mi vida allá por mis 20 años? Con mucho mundo subjetivo.
Largas charlas literarias con mi mamá, que debido a su parálisis leía mucho. Pienso que mi madre se sentía muy frustrada con la parálisis y entonces necesitaba que su hijo fuera una especie de Mesías, alguien que reivindicara todo lo que ella no había podido hacer. Creo que ella me fue induciendo a un camino en el que yo tenía que ser un inventor o algo así, alguien famoso que hiciera una gran obra para el bien de la humanidad. Yo me sorprendí tomando como ejemplo a Albert Schweitzer, el médico alemán que se quedó para siempre en el África curando a los negros. Pero a mí me interesaba más curar la locura, y creo que no estaba tan errado, porque en la familia de mi padre emergió la locura. Mi primo Tommy, a quien siempre protegí, hizo un brote esquizofrénico grave a los 20 años, del cual nunca salió. Pobre Tommy, un chico tan suave, tan delicado, tan fino, a quien los psiquiatras destruyeron con electroshock, insulina y otras barbaries psiquiátricas. Por eso con la psiquiatría manicomial tengo una cuestión personal. La relación con mi padre fue de otro carácter. Él, como buen inglés, solo hablaba sobre el mundo de los objetos, sobre hechos cotidianos, cómo lustrar los zapatos, con qué pomada y con qué cepillo. Nunca me hizo una reflexión acerca de la vida. No obstante, me protegió mucho, pero a cambio del sometimiento, de obedecerle en todo. Él me indicaba con quién votar, por quién votar, cómo tenía que vestir, cómo tenía que pensar, pero comprendí que el viejo lo hacía desde el cariño, y lo sigo queriendo. Pero quien controla el afuera no puede controlar el adentro, y yo fui siempre muy rebelde en el pensamiento. Luego, en una fecha muy precisa, se me reveló un proyecto que organizó toda mi tarea intelectual hasta ahora. Fue el 1 de enero de 1960, acampando en la laguna de Chascomús. Ahí es cuando decido hacer un libro filosófico-poético gigantesco, que es el Tratado del Mundo, en el que sigo trabajando actualmente. Ya van más de 40 años de juntar imágenes, palabras. He llegado a juntar 100.000 imágenes y millones de palabras. Ya metí todo eso en la computadora y fue la base de la gigantesca página web de 3.200 páginas. A los 27 años me casé y luego de 4 años se produjo el episodio traumático que ya relaté, donde comprendí que dentro de lo que es una crisis muy aguda de desestructuración del yo, que me sirvió mucho después para construir mi teoría de crisis. A los 2 años de haberme separado me vuelvo a casar y tengo los 2 chicos. Hago una vida familiar buena. Mis hijos se criaron bien. Luciano, el mayor, es doctor en biología y de él tengo 2 nietas, Julieta de 14 y Candela de 10. Malena, mi hija menor, heredó el entusiasmo por el arte. Es profesora de flamenco, buena pintora y actriz. Luego de muchos años me vuelvo a separar y me caso por tercera vez. Al cabo de 8 años se vuelven a repetir la situación de mi primera pareja. Ella se enamora de otro señor y se va, pero mi reacción esta vez no es catastrófica, porque en aquella ocasión ya había elaborado el traumatismo infantil. Después de 3 separaciones voy entendiendo la vida, aunque debería pensar qué es lo que hago yo para que esto suceda. La pareja es un problema difícil. Hubiera preferido un único gran amor, pero el destino me dio otra cosa. De todas maneras, he quedado en excelentes relaciones con mis exparejas. En el año 1970, Ángel Fiasqué me lleva a trabajar con él en el manicomio de Nueva York, Brooklyn State Hospital. Cuando regreso de Estados Unidos, hago la primera experiencia importante en un hospicio, que es la Peña Carlos Gardel en el manicomio Borda. Y junto mucho material documental. La Peña dio lugar a muchas obras, a muchas otras experiencias comunitarias. Dio los grupos de mateadas, el psicodrama en forma de teatro popular, las cooperativas de trabajo y además el libro Psicoterapia del Oprimido. Muchos emprendimientos en salud mental que hice luego tienen su origen en esa comunidad terapéutica. Desde lo académico universitario fui profesor adjunto en la Universidad de Arquitectura y Sociología, siempre en relación con ciencias humanas e historia del arte. Durante la dictadura militar dejé de trabajar porque lo comunitario estaba muy perseguido. Éramos subversivos psiquiátricos.
En esos años trabajé mucho en Brasil, se tradujeron 2 libros míos al portugués, Psicoterapia del oprimido, que lleva ya 8 ediciones, y Terapia de crisis. Cuando finalizó la dictadura militar con su secuela de horror, violencia, torturas y desapariciones, vuelve a salir el sol de la democracia. Luego de esa tormenta negra y angustiante, poco después de Malvinas, organizamos El Bancadero. El Bancadero es una mutual de ayuda psicológica alternativa y autogestiva. Fue una experiencia muy importante en la que ya se atendieron más de 35.000 pacientes. En ella están comprometidos más de 60 psicólogos sociales y psicólogos clínicos, y hoy está por cumplir 25 años. El Bancadero es una comunidad que fue amasada con mucho amor y responsabilidad terapéutica. Los grupos terapéuticos, los talleres de psicodrama, el teatro, el semillero de formación y las fiestas comunitarias, junto con la Peña Carlos Gardel, fueron mis principales hijos científicos. En el año 1968 publiqué mi primer libro, Estrategias para sobrevivir en Buenos Aires, que en su primer mes vendió 10.000 ejemplares. En el 74, durante el gobierno de Cámpora, publiqué Psicoterapia del oprimido, que naturalmente tuvo una buena acogida, pero con Terapia de crisis, publicado en 1982, fue un desastre. No lo leyó nadie, ni el editor. Esto me inhibió para hacer otro libro por mucho tiempo, pero luego de casi 20 años publiqué En caso de angustia, rompa la tapa. Durante el 84 y el 85 fui director del asilo de indigentes de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estuve en contacto con unos 1.000 mendigos de la calle, organicé una comunidad terapéutica adentro que entró en colisión con los reglamentos municipales y me echaron. En general, cuando estuve en el Estado fracasé. Mi estilo es alternativo, autogestivo. He viajado mucho y sigo viajando a Brasil, que conozco desde Porto Alegre hasta Manaos, en el Amazonas. Trabajé en sus manicomios supervisándolos. El viaje a Europa me sirvió para completar un video sobre la marginalidad en la calle. Tomé registro en Londres, Berlín y París de los marginales, los desplazados, los viejos mendigos tradicionales y terminé mi curso de pobreza en la India. Mi vida intelectual es cada vez más compleja. Actualmente soy un referente en los medios para los problemas en relación de marginalidad y salud mental, violencia, chicos de la calle, catástrofes, etc. Sigo dando innumerables cursos de primeros auxilios psicológicos en distintos lugares del país. Mi madre, desde su condición, me inculcó también el preocuparme por los más sufrientes. De chico me fascinaba hablar con los lincheras. Pienso que no lo hacía solo por bondad, sino que el marginal, con esa riqueza existencial que le da su vida dramática, me enriquecía también mucho. Aprendí muchas cosas de la vida en el fondo del hospicio. Otro viaje interesante es el que hice a la India. Es un país oriental y por lo tanto vi muchas cosas del mundo occidental a través de lo contrario. Un país no violento, donde la gente no roba ni se droga. Me encantó. Aprendí algunas técnicas de los sadhus, que son los hombres santos. Fui tan lejos para, curiosamente, encontrar eso mismo en Bolivia, un pueblo trabajador, no violento, sin drogas, con una estructura incaica, una cultura ecológica. Son sociedades que no fueron alcanzadas por el deterioro de esta crisis de la sociedad occidental de fin de milenio, el posmodernismo con su individualismo competitivo. Me ha interesado mucho la rehabilitación de las causas perdidas, como los psicóticos, los mendigos, los chicos de la calle. Le dan a mi vida un sentido heroico, un sentido épico de la existencia. Otra vez Albert Schweitzer o Lawrence de Arabia, nuevamente el mandato de mi madre. Me conmueve profundamente el arte. Mi forma de estar en el mundo es estética. El misterio a develar que persigue la ciencia me produce una intriga y un goce. Esto creo que es la Wissenschaften, en alemán el amor a la ciencia, que me inculcó mi madre. Ella me dio el permiso a pensar por mí mismo, no estar dependiendo, como muchos intelectuales argentinos, del último libro que viene de Europa.
Del costado inglés tengo un espíritu darwiniano, de juntar huesos y caparazones para armar la teoría de la evolución. La diferencia es que yo junto miles de imágenes para armar la teoría de la vida, y creo que con la misma paciencia inglesa. Hace casi 20 años fundé la Escuela de Psicología Nacional, buscando el significado de nacional por nacer, como el lugar en el que uno nació, de pensamiento independiente, criollo. ¿Por qué nosotros no vamos a tener una psicología criolla? Actualmente me dedico fundamentalmente a supervisar, manteniendo la vieja costumbre de recorrer la realidad, a formar gente, a transitar experiencias. Estoy en una etapa de mi vida de sintetizar todas las experiencias para poder transmitirlas. Soy un viejo de 73 años. Sigo investigando la realidad que me parece cada vez más desalentadora por su injusticia, corrupción y estupidez. Lo que tiene de positivo la vejez es que pone en perspectiva muchos problemas que antes parecían muy importantes. Se simplifica el mundo y va quedando lo que es más sustancial, que es el amor, la muerte, la tristeza, la alegría, la injusticia, el dulce de leche, algún whisky y básicamente inventar ideas para curar vidas. Es una oportunidad también para ayudar a otros que están recorriendo su camino, avisarles de algunos peligros y mostrarles el camino hacia algunos lugares tentadores. Y lo nuevo que viene a mi vida no lo puedo relatar porque todavía no me sucedió. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz dar
ausente. Siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente. Bueno, aquí estábamos escuchando a Eruca Sativa, Amor Ausente. Y ahora vamos a continuar nuestro programa de homenaje al querido Alfredo Moffat, recordando un audio que grabamos en la casa de él en diciembre del 2021. Él me recibió en su casa muy acogedoramente, estaba también Malena, su hija, en un momento un poco impaz porque la escuela de psicología había suspendido sus clases justamente a causa de la pandemia. Así que recién liberados apenas de las restricciones de la pandemia, él me recibió en su casa y estuvimos conversando. Ahora vamos a escuchar una parte de lo que conversamos con Alfredo y con su hija. Y bueno, esta es una pequeña contribución con mucho afecto, un reconocimiento y una gratitud hacia su inmensa obra, una vida dedicada al servicio de los demás, sobre todo de los sufrientes. Así que ahora escuchamos. Social. Bueno, en esta tarde de primavera aquí en el barrio de Casi 11 tenemos el gusto y la gran alegría de poder conversar con Alfredo Moffat. Todos conocemos la increíble trayectoria de compromiso de su vida, de su profesión, un compromiso vital, y ha dedicado toda su vida a los más desfavorecidos socialmente. Y hoy estamos los locos y los pobres, que son muchos. Y a mí me gustaría preguntarte, Alfredo, ¿cómo ves hoy el panorama de tantas personas que han caído, digamos, en situaciones de tanta vulnerabilidad? Creo que hay dos hitos importantes, no sé si vos estarás de acuerdo, que fue la crisis del 2001 y ahora recientemente la crisis de la pandemia. ¿Cuál es tu apreciación del hoy? El tema de la salud mental depende de la capacidad que se tiene de conversar, de hablar, de fabricar relatos que con palabras dominar, organizar la acción de la vida, ¿no? Es decir, pero si se perjudica la comunicación, se perjudica la identidad. Y la pandemia estaba basada en no acercarse, justamente. Es una enfermedad terrible de la sociedad en donde se dificulta nada menos que la comunicación, pues se distancia. La pandemia es una condena a la soledad, porque es no juntarse, por lo tanto no dialogar. Y eso destruye la posibilidad de proyectos de vida. Y si no hay proyecto de vida, no hay salud mental. Salud mental es un sentido de la vida en base a un proyecto con otros. Tiene que haber comunicación. Comunicación verbal, ¿no? Porque la palabra produce el futuro. Alfredo, yo sé que vos tuviste una influencia y un trabajo, una formación muy grande con Guillón Rivière en tus años mozos. ¿También te sentiste como influenciado o interesado en la psicología existencial de Viktor Frankl?
Sí, pero más bien la filosofía existencial en general, no solo de Viktor Frankl, ¿no? Pero sí, la filosofía existencial es realmente, para la crisis, es la única posibilidad, porque la existencia está basada en un proyecto de vida con otro. Entonces, la existencia, ¿qué es? Es un quehacer con otro. Entonces, si se dificulta el proyectar, el imaginar el futuro, se destruye la realidad. Toda realidad de una sociedad es con quién y a dónde, fíjate. ¿Con quién y a dónde? Con quién y a dónde. La vida es con quién y a dónde. En grupo. Entonces, si eso se dificulta, desaparece el sentimiento de existencia. La existencia es una expectativa con otro. Entonces, la no comunicación que ha producido la peste nos ha apartado, nos ha soledado, ha perjudicado mucho la identidad, ha perjudicado mucho el sentido de la vida, el proyecto de vida. Entonces, sí, hay una enfermedad que es la incomunicación, produce la incomunicación con el futuro, y quiere decir la incomunicación con la vida, porque la vida es una expectativa. Alfredo, compartida, una expectativa compartida. Claro, ¿no? Y yo observo, ¿no? Así como observadora y como, ¿cómo decirte? Como partícipe, obviamente, de esta sociedad, y con preocupación el creciente grado de violencia y de microviolencias que se viven en forma cotidiana. No hablo de las violencias muy grandes, que también las hay, pero la violencia pequeñita, la violencia del maltrato, de... La violencia es cuando no hay un proyecto compartido, tiene que haber alguna actividad. Y si no hay amor, tiene que haber odio. ¿Te das cuenta? Porque no puede haber nada. Entonces, la violencia viene de que no hay proyecto. Y si hay un proyecto con otro, no hace falta la violencia, es una acción de fabricar el futuro. La violencia produce que no hay futuro, entonces aparece la violencia como futuro, ¿no? Claro, y lo que vos decías al comienzo, la falta de comunicación también genera también la forma de reaccionar cuando hay comunicación, probablemente la violencia. La falta de comunicación nos deja solos, y al estar solos desaparecemos, porque nosotros somos la expectativa del otro. No existimos si no hay una expectativa que le da identidad a cada uno. Es decir, la vida es un proyecto con otro. Tiene que ser con una... Si yo hago un proyecto yo mismo, puede que sea un delirio, pero si lo hago con otro, es un proyecto. Le decimos a nuestros oyentes que estamos acá compartiendo esta charla linda con Malena Moffat, que es la hija de Alfredo. Ella es psicóloga, videorealizadora y otros eclecticismos más. Sí. También se dedica al arte también. Claro. Alfredo, y por ejemplo tu experiencia, porque vos estabas en plena actividad, me acuerdo que era en plena expansión tu escuela. ¿Cómo viviste la crisis del 2001 cuando vimos, por ejemplo, el fenómeno de que en la familia ya no se cocinaba, ya no se comía en las casas, ya no se comía en familia? ¿Qué veías vos en ese momento? Bueno, cualquier evitación de ceremonias familiares, una es comer, afecta un proyecto familiar, porque se come, se habla, se hacen proyectos, y si no hay proyectos no hay futuro, si no hay futuro no hay vida. Entonces, en ese sentido, si cualquier dificultad de comunicación, la comunicación siempre es fabricar futuro, fíjate, ¿con quién y a dónde es? Claro. Todo mensaje con quién y a dónde, ¿no? ¿Y siempre genera futuro a pesar de que hablemos del pasado? No, el futuro es la reparación y la continuación del pasado. El pasado permite fabricar
el futuro porque en el pasado hubo ausencias, hubo faltas, hubo cosas que hay que completarlas. Siempre el futuro es completar lo que no ocurrió en el pasado, ¿no? Así que eso es una sola cosa. Es decir, la vida es una expectativa desde una ausencia. Yo si no tengo una ausencia, que la puedo llenar con otro, no existo. Porque es con quién y a dónde, fíjate. Esa frase es... Me voy a quedar pensando en eso. ¿Sí? ¿Con quién y a dónde? Sí. Porque con quién solo vos podés quedar paralizada. Y a dónde solo no sabes a dónde vas si no es con quién. Entonces, ¿con quién y a dónde? La vida es con quién. Con quién, mira qué sencillo que al final era, ¿no? Pichón Rivera hablaba con quién y a dónde. Claro, sí. O no, creo que lo inventé, pero ahora lo asigno a Pichón. Bueno, el cita de autoridades. No, más que todo para que siga vivo, ¿viste? Claro. ¿Cómo lo conociste, Pichón? Porque yo había escrito un libro llamado Estrategias para sobrevivir en Buenos Aires. Y un libro interesante porque no había un libro sobre una expectativa de digamos, qué sentido tenía la vida, ¿no? Y entonces me llamó para conversar del libro. Estuvimos 10 años juntos haciendo cosas, ¿no? Así que mi formación también tiene mucho que ver Pichón Rivera, que fue alguien que era presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y lo echaron, porque dijo más o menos en un momento que había 2 formas de terapia que eran insuficientes, eran inoperantes. Uno era el psicoanálisis, que hablaba de a uno al pasado, que eso llevaba directamente a algo que se parecía a la masturbación. Claro. Pues siempre lo mismo hacia atrás. Y la psiquiatría era una obturación del tema, porque la droga no esclarece, sino que tapa, la droga psiquiátrica, ¿no? Claro. Entonces él proponía otra cosa que era hablar, construir un futuro entre otros, con quién y a dónde, ¿no? Y eso yo lo continué, ¿no? Claro. Tenemos la imagen de que Pichón era más... existencialista. Claro, pero me parece más teórico y vos pusiste el cuerpo directamente... Sí, porque lo ponía con él, porque la peña Carlos Gardel, en el manicomio, muchas cosas, lo hicimos juntos, ¿no? Claro. Después el bancadero, también para neuróticos, hice neurótica, y también en la villa miseria. Y lo hacíamos con Pichón, tenía una teoría que permitía curar prácticas. Y yo que venía de situaciones que era operativa. Claro. El psicoanálisis no es operativo, ¿viste? Es de a uno hablando del pasado. No, en grupos construyendo el futuro, fíjate. La vida es eso, la vida es un futuro construido entre grupos, ¿no? Claro, Alfredo, y me imagino, cuando vos comenzaste en la década probablemente del 60, del 70, esto era nuevo y empezó como a crecer. No, fue muy resistido. Yo era profesor en la facultad, me rajaron. Porque no decía que la vida no era masturbarse, hablar de a uno para el pasado, que es el psicoanálisis, sino que es construir un futuro con otro. Incluía una versión filosófica de la filosofía existencial, que es la expectativa. La vida es una expectativa, no es un recuerdo. Pero a lo mejor fuiste resistido por la academia, pero tu escuela fue muy popular. Muchísimas personas porque pasaron por... permitía resolver situaciones dolorosas, ¿no? Claro. Y aparte convocar socialmente, claro. no era lo individual, sino lo compartido. Comunidades. El manicomio, están todos solos dando vueltas, hacer una comunidad, es la curación. Claro. Porque lo que falta es que se arme algo que se construya un futuro entre todos, ¿no? Claro. Peña Carlos Gardel,
La Cooperanza y todo era una comunidad donde se bailaba, se hacía teatro, se hacían asambleas, y todo, era una comunidad. No sé, tal vez me equivoque, pero es una de mis visiones, por lo menos en este momento, que mi padre se automargina en lo académico, más que las cátedras lo marginan a él, porque yo he atravesado la UBA, psicología, y todos me decían que sos la hija de Moffat, pero qué bueno, distintos profesores en distintas cátedras. De hecho, ahora cuando pediste ayuda, hay 4 cátedras que se juntaron a hacer una ayuda a Alfredo Moffat. Sí. O sea que yo entiendo que tu estilo es medio de crear así, medio como ir en contra, confrontando. Soy peleador. ¿No? Eso. Muy bien, sí. Está bien, es su estilo. Pero yo de adentro de la academia me doy cuenta que los psicoanalistas lo respetan mucho a mi papá. Si me permitís, desde afuera, ¿no? Solamente como observadora, me parece que fue tan grande la trayectoria de Alfredo, más allá de la academia, ¿no? Que ya no, como que no se puede ignorar, no se puede obviar a Alfredo Moffat, y es algo que se va imponiendo por su propio peso y por su propia trayectoria. Claro, nadie duda que él puso la pata en el barro, que lo mantuvo todas las comunidades y los dispositivos que creó, inventó, cuando nadie se atrevía a hacer invenciones a ese nivel, ¿no? Sí. O sea, pero muchas veces hay cosas, me parece a mí, que se logran desde los márgenes y después se va como para el centro. La creación sale en los márgenes siempre. Sí, claro. Porque en el centro está el sistema que defiende una teoría. Claro, está consolidado y... Claro. Porque además da lugar, da poder a los que piensan eso. Claro. Esa es la verdad. Entonces, otra manera de pensar no es la verdad. Además, Alfredo, me parece que esa cuestión, con comillas y con absoluto respeto, de marginalidad, me parece que te habrá dado mucha libertad. Sí. No, y además, más que todo, son los que más sufren. Claro. A mí me interesaba cuidar a los pobres y a los locos, y a los que sufrían. Entonces, en la marginalidad. Y he podido hacer la Peña Carlos Gardel, la Cooperanza, el Bancadero, todo, formas opuestas a los sistemas estos, donde hay institucionales que son más bien hacia atrás, individuales. No, yo lo que propongo en un grupo fabricar el futuro. Muy bien.
heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Bueno, amigos, no dudo de que Malena Moffat, la hija de Alfredo, con esa capacidad increíble, probablemente con una vocación que la trasciende, va a continuar la obra y el legado del querido Alfredo. Es imprescindible. Muchas gracias, nos despedimos hasta la próxima semana. Ojalá tengamos todos una buena semana. Gracias Martín y Catalina por la operación. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en